Así que espero que nos estén escuchando, porque en el momento, claro, una se va cebando, va hablando, los chicos después se fueron y dijeron, ay, no nombramos a tal, son cosas que pasan en el fervor de la charla también, y obviamente los teatreros que nos gusta también irnos por las ramas, también nos va a pasar, como en este momento con las chicas de colectivo Netel o Netel. Ah, buena pregunta. Yo le digo Netel, ¿vos? Sí, pero lo he escuchado de la otra forma He escuchado también. Netel, de hecho, sí. adentro del colectivo. Así que mirá. creo que no sabemos todavía. Estoy con Canela Corno y con Role Blin del colectivo, porque sucede mucho con las redes sociales, que una lee como un nombre, ¿no? A veces de fantasía, y después queda en el imaginario y ya la persona como que se pierde un poco la identidad del nombre tradicional del documento, sino que ahora la gente ya tiene como el nombre de Instagram y a veces lo lees mal y también te queda como incluso, porque a veces la síntesis que hace el cerebro sobre nombres que ve escritos, Sí. y vas arrastrando también eso, entonces se generan estas dudas. Netel son las siglas de nuestra primera obra, que fue No estoy triste, estoy llorando. Así que, no sé, para mí es Netel. Pero Claro. está bien que la gente lo diga Netel. como quiera. Claro, está muy bien. Es un colectivo interdisciplinario. Hoy en el programa de hoy están transitando personas que justamente generan estos híbridos, así que nos pueden contar, para quienes estén escuchando también, un poco la historia del colectivo. A mí me encanta ir a los orígenes, medio como una biopic, y ver el nacimiento también del equipo, del grupo. Han pasado 84. Sí. Venimos Bueno, con muchos años encima. en el 2022 fue que nos encontramos. Yo vine un Ro poquito fue después. Ro nació 2 segundos después, pero en realidad nosotras nos encontramos todas en un taller que era de creación de escénica, que se dio en el Centro de Arte de la Universidad, y lo daba Rosario Alfaro en ese momento, y ahí fue que nos conocimos todas. Había más gente, obviamente, en la clase, pero se fueron bajando, como suele pasar en los talleres. Finalmente terminamos siendo nosotras, las que después fuimos Netel. Y lo que nos pasaba es que nos manijeábamos, éramos muy manija, nos encontrábamos por fuera a coachearnos, cosas que no nos pedían desde el taller, pero nos encantaba vernos, dirigirnos, esto y aquello. Y cuando terminó ese taller, dijimos, bueno, esto no puede quedar acá porque era un taller breve, creo que eran 12 encuentros o 8 o 12 encuentros. Y teníamos unos materiales, el taller se llamaba Crear un Germen, y bueno, habían quedado como unas semillas de cosas que nos daban muchas ganas de explorar. Y además empezábamos como a comentarnos entre nosotras esta necesidad o estas ganas de hacer sin quizás una dirección que nos baje como toda la línea. Claro. Y empezar a todas somos artistas que hacemos distintas cosas y teníamos ganas de cruzarnos ahí. Y flashamos eso de hacer un espectáculo, y ahí fue que Ros se sumó primero como iluminadora, pero después, bueno, con todo su bagaje, también hace 1000 cosas, 1500 rubros a la vez, y eso fue como el inicio. Claro, yo creo que planteé un par de preguntas sobre los espacios escénicos, sobre qué colores, qué cosas se imaginaban, y a partir de ahí empezamos a trabajar un poco más materiales. Y muy rápido hicimos esa primera obra, y muy rápido Ro ya estaba actuando también. Claro, y de repente, entonces, los roles como en ningún momento fueron tan fijos, como que desde el... Creo que primero hicimos y después empezamos a entender qué hacíamos, ¿no? Como... Es un poco eso lo que nos pasa también. Es una máquina de hacer, Netel. Y en el medio vamos también mezclando las herramientas de cada una, generando conexiones que vos decís que tiene que ver esto con esto, pero de repente estamos todas juntas laburando y hacemos toda un poco de todo. Para la gente que está escuchando, No estoy triste, estoy llorando es una obra también muy multidisciplinaria donde aparecen estos cruces, entonces nace o por lo menos los primeros gérmenes. Sí. Y después la siguieron haciendo en la casa de Trini, ¿es así? Es que en realidad nació en la casa de Trini. Nació ahí. Nosotros teníamos como unos pequeños materiales que nos habían quedado de ese taller, mucho deseo de hacer, y de eso, y nos encontramos y dijimos, che, acá hay un fuego que está sucediendo, y empezamos a buscar lugares, y en ese momento Trini estaba buscando a alguien para que vaya a vivir a su casa porque ella alquilaba una habitación,
Y había una compañera que necesitaba casa y entonces yo no conocíamos todavía la casa de Trini y decíamos, che, bueno, tenemos que ir a conocerla, qué sé yo, porque ella decía, bueno, yo en algunos momentos hice algunos eventos acá, habría que ver, qué sé yo. Y un día fuimos, no sé por qué fue esa persona que necesitaba una habitación y un par más. Y cuando entramos dijimos, che, es acá esta obra, que claro. En realidad ni siquiera sabíamos si era una obra, ni siquiera sabemos si es una obra. No sabemos si es una obra es un de experimento. Y empezó ahí. O sea, cuando nos empezamos a juntar ya para crear este, no sé, espectáculo, performance, obra, como queramos llamarlo, ya fue directamente en su casa. Es un recorrido escénico, como cuentan las chicas, ¿no? Como donde se van cruzando todos estos lenguajes artísticos en esta casa, que ya hay una propuesta como espectadora, bueno, se genera desde como hoy hablaba con los chicos de Huéspedes, ya desde el primer WhatsApp, ¿no? Se genera algo de, te van dando indicaciones de cómo llegar, cómo contactarte para conseguir las entradas. Ya la experiencia arranca antes, ¿no? Arranca en la vereda, de hecho. Si quieren, antes de meternos de lleno en los últimos proyectos, pero por ahí recordar un poquito de esa... Yo creo que sí, la vi el año pasado, ¿no? ¿Verdad? El anterior. El anterior. Pues, ¿el año pasado hicimos alguna función? Pasado, no. Creo que no. No, el anterior. La hicimos durante un tiempo largo. Hicimos 4, nosotras le llamamos 4 temporadas. Porque bueno, hacíamos una temporada, frenábamos, realmente hicimos muchas funciones, la gente seguía viniendo, como se armó algo re increíble, y nosotras fuimos conociendo ese experimento, haciéndolo, que es algo de esto que te decía al principio, creo que nos vamos haciendo preguntas a partir de que estamos trabajando, y le hacemos preguntas al trabajo y el trabajo nos contesta, como si la obra nos dijera qué es lo que estamos haciendo. Claro. Y era una obra con dirección secreta porque, bueno, era la casa de alguien. Claro. Primero por eso, pero después tomaba un significado re importante que sea una obra en una dirección secreta, en una casa, en un pulmón de la ciudad, que encima zona Plaza Morena, como que era todo sí. Para la ciudad era un montón. Y eso como digo, y sí, era un recorrido, pero también era un recorrido que la gente podía hacer también libremente, porque en realidad nosotras íbamos generando ficciones y activando cositas dentro de la casa en distintos lugares, pero todo el tiempo en los otros espacios de la casa estaban sucediendo cosas, por lo cual también no había como una bajada que el participante fuera hacia tal foco, sino que en realidad era un poco una experiencia que terminaba de construir el participante. Exacto, no se pensaba en público. Claro. De hecho, nosotras trabajamos mucho con eso, porque muchas de las cosas que sucedían con las personas que venían a vernos terminaban siendo cosas que quedaban. Y a la vez pasaban 2 encuentros más y había sucedido otra cosa y eso se agarraba. Y por ahí la otra persona que venía la próxima hacía otra cosa. Era todo el tiempo ese intercambio también. Entonces no es solamente nosotras qué nos dice la obra, sino también qué cosas generábamos con esas otras personas que venían a participar. De hecho, la vi 2 veces, me estoy acordando. Y fue distinto. Y fue distinto, sí, Todas me acuerdo. eran Claro, sí. Sí, tal cual dice Ro, había cosas que pasaban que completaba sí o sí el participante. Y después habían cosas que pasaban y nos encantaban y decíamos, che, la próxima hagamos, o sea, intentemos recuperar algo de eso. Y también no ensayado, eso no tenía ensayo. Teníamos acuerdos antes de la función, era medio un ritual, ¿no? Acordábamos algunas cosas y el ensayo era la función. Claro. Por lo cual también pasaba que a veces probábamos cosas y decíamos, bueno, no, esto no lo probamos. Y después cosas que sí, muy hermosas. Y también con ciertos cuidados, ¿no? Así como nosotras teníamos nuestros propios acuerdos hacia adentro, también yo cuando iba a la puerta comunicaba también ciertos límites de hasta dónde se puede y hasta dónde no. Claro. Qué puerta se puede abrir, qué no. Claro. También esas cuestiones de cuidado que también fuimos practicando nosotras para adentro, ¿no? Digamos, en nuestras vidas y creo que también como sociedad. Claro, totalmente, como un juego, ¿no? Con sus reglas. Con reglas. Que es más divertido cuando entendemos las reglas todos, ¿no? Como que hay algo de eso. Y después aparece el siguiente proyecto, ¿cuál sería? Y fue la residencia que dimos en Caos, que dimos el año pasado. ¿El anterior? ¿El anterior? ¿Diciembre? Ay, yo estoy muy perdida. Diciembre del anterior. Estamos mal de fechas. No, fue principio de año, no fue ¿Principio diciembre. de año? Sí, fue principio de año. Principio Para de mí año, no, creo que... Bueno, ponele... No, que... el otro. No, el anterior, claro, el 25. Estábamos con Bailó.
el anterior. Esto pasa todo el tiempo. Claro. Sí, creo que ya estábamos con Bariloche, que fue el anterior. Bueno, cuestión que fue una residencia que Se dimos acordará en la Cabo, gente que vino. sí, que fue con un montón de artistas increíbles. Y nosotras un poco como que ahí lo que hicimos fue compartir nuestras formas de creación con gente que venía a crear sus propios materiales. Sí, Yo a casi me encontrarse. sumo. ¿Y qué pasó? Es que estaba haciendo muchas cosas. Siempre tengo una que está haciendo muchas cosas y era como, no, voy a sumar. Es un montón para mí en este momento. Nati. Pero en un momento cuando lo vi, dije la convocatoria, digo, ay, me tenté. Bueno, vamos a hacer otra. Sí, esto Y- se sigue. Por ahora tenemos que hacer una nuestra. Nosotras Claro. hacemos residencias nuestras, que solemos irnos todas juntas a algún lado, porque si no es imposible coincidir, todas Sí. hacemos mil cosas y distintas. Pero también es un poco eso, es encontrarnos nosotras, trabajar nuestros deseos, qué cosas queremos hacer y a partir de eso también abrir residencias para que otros artistas amiches, no amiches, Sí. puedan venir. Claro. No, y también esto de que nosotras les compartimos nuestras formas de trabajar, pero también la idea es que con esas personas que ya están trabajando, ya son artistas, digo, no es como tanto de formación como de compartirnos cómo hacemos para crear cosas que tenemos ganas de hacer. Claro. ¿Saben qué? Porque a mí me encanta ir como paso a paso, pero vamos Sí. a ir un poco más hacia el final. Después, si nos queda tiempo, volvemos, Volvemos. porque si no, después me queda corta la entrevista. Caminar dentro de un bosque Sí. es el proyecto que está ahora en escena, que la gente puede ir a ver. Sí. Y caminar dentro de un bosque, que es acá, también se cruzan con Beatriz Catani, entonces necesito saber todo. Necesitas Es el lore. un FT platense. Claro. Bueno, ¿le querés contar? Beatriz Catani, que la conocen y si no la conocen, conózcanla. a través Googleenla. de su proyecto Atlas, pero que famosa directora platense, Sí. desde un teatro muy distinto al que hacemos nosotras, entonces es un cruce totalmente de disciplinas que no sé si, o sea, son opuestas y es hermoso, es un gran desafío y estuvimos 1 año y medio trabajando con ella, le mandamos un beso. Un abrazo. Y ahora estamos mostrando todo lo que sucedió en ese encuentro. Beatriz tiene un proyecto que es Proyecto Atlas. Ella vino a ver No Estoy Triste y se copó con trabajar con nosotras y Ah, qué bien. nos propuso un poco ser parte de su proyecto, que es Proyecto Atlas, y qué hacíamos con una de sus obras, que Claro. es Finales. Su proyecto, para la gente que no lo sabe, su proyecto Atlas consta de revisionar sus propias obras, obviamente no reponerlas, no rehacerlas, sino como hacer las memorias de esas obras que sucedieron en Claro. algún momento. Sí, esta premisa un poco de que las obras son cosas que quedan vivas y que dan mucho material también, que sigue Claro. ahí presente. Esos fogonazos no quedan en esa temporada que se hizo esa obra y ya. Sí. Entonces es un poco traer esas memorias vivas. De hecho, pienso en este espacio que construimos para charlar sobre teatro y que van transitando distintos grupos y voy a mis 20s. Mm. Me acuerdo que algunas obras yo vi en su momento que cuando las vi dije, yo quiero hacer esto, que en La Hermandad del Princesa, por Claro. ejemplo, y otras que no recuerdo. Sí las vi o recuerdo un recuerdo de alguien que me contó algo. Sí. Porque además también para mí fue muy referente, ¿no? Cuando, incluso antes, creo que en la adolescencia, yo empecé a hacer teatro re chiquita, entonces a los 16, 17 ya iba a ver teatro y empezaba a buscar esos modelos, Sí. ¿no? Referentes, y Beatriz obviamente era Sí. una de ellas. Entonces un poco volver como a tener como una conversación con Sí. esa historia es súper interesante. Sí, además a mí me parece que si bien esto que decía Ro es totalmente, o sea, hacemos cosas re diferentes nosotras como colectivo y lo que hace Beatriz, a la vez hay unas similitudes que es como estar todo el tiempo como fuera del límite, como algo de lo performático o que como de algo un poco más corrido del teatro tradicional. Totalmente. Y ella fue una referente, digamos, lo es, pero lo fue hace muchos años cuando nosotros por ahí ni todavía estábamos pensando en hacer nada de lo que hacemos. Y creo que ahí también hay como algo que nos une con ella. Pero bueno, fue así, ella vio No Estoy Triste, se entusiasmó muchísimo con el colectivo y nos vino a hacer esta propuesta. Nosotras estábamos trabajando nuestra segunda obra del colectivo y la dejamos ahí colgada y dijimos, bueno, vamos a hacer esta experiencia porque de repente era volver a una dirección que era
lo que nos había juntado, que era no tenerla. Y dijimos, Claro. bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Y es muy interesante porque el proyecto tiene una particularidad, que es hacer las memorias de esta obra, que fue Finales, que fue en El Princesa, con actrices que no vimos la obra. Claro. O sea, nosotras ninguna Y la no vimos. solo no la vimos, sino que no nos dejaba ver nada. Sí. Después, nosotras empezamos, el colectivo era quien trabajaba en la obra y después en un momento ingresó Juli Rano, que es la invitada así de honor, que es una actriz que sí estuvo en esa obra. Entonces ahí era todo más caos, porque era nosotros Si está Julieta Rano es caos, es caos. No, sí, más sí. allá de Y eso. un poco Bea lo trae eso también. Sí. Dice, yo nunca trabajé con tantas locas juntas. Sí. No, pero fue hermoso porque de repente era una directora haciendo memorias de su obra con un elenco, con un colectivo que no vio esa obra y trayendo de invitada a una actriz que sí estuvo en ese momento. Claro. Bueno, fue hermoso. Un colectivo además cuyo manifiesto dice que no tiene jerarquías, que Claro. trabaja sobre el rizoma, ¿no? O sea, todo un choque importante y lindo, muy hermoso. Sí, casi que incluso pienso, ahora que lo mencionás, más en lo estructural que en el lenguaje en sí mismo, porque yo no sé si hay tanta distancia. Sí. Bueno, un poco ya lo estabas diciendo, ¿no? Pero me parece más como que quizás en esa dinámica que yo veo la obra, la fui a ver, me encantó y me encantó este diálogo entre generaciones. Para mí también fue muy fuerte ver la Hermandad del Princesa proyectado adentro del escudo, que es un espacio que yo gestioné 12 años. Entonces ver como ese mamotreto adentro del otro, ¿no? Que Como- son dos teatros que además para la gente por ahí que está distraída no están en este momento en actividad. Claro. Por distintas razones, pero quiero decir, también hay algo que es muy significativo. Y Sí. hay otro detalle que es que Beatriz, su primera obra que ensayó en toda su vida, en toda su carrera, fue en el escudo. Es que lo sé, porque yo del escudo puedo hacer Sé una todo. tesis, lo sé todo. Tengo Lo sé muchas. todo. Un día Un quiero libro del hacer escudo. un programa especial del escudo porque tengo gente que evacuados de Chernobyl vivieron en el escudo. O sea, Claro. tiro el título y sigamos porque si no yo me cebo. Sí, no, pero es Hemos una ido, mezcla de vos un montón de fuiste a la cosas. entrega de los premios CP. Yo me gané un premio CP. Mirá. Ah, ¿con quién Yo no. hablas? Yo Escuchame no, una pero me he cosa, divertido mejor obra de la mucho. escuela de teatro. Me ha pasado de todo en esas fiestas. Sí, tengo una foto recibiendo el CP. Claro, los premios CP los organizábamos en el escudo y eran como nuestros Martín Fierro del Teatro Platense, Hermoso. que los premios y las nominaciones las proponía la gente y era muy lúdico y arbitrario Muy, al mismo tiempo. muy todo. arbitrario. Como Había que- premio a la peor vestida que lo sacó mi amiga Vir, que le mandamos un beso 2 años consecutivos. Ah, y los votaba la gente, porque No, yo me acuerdo de eso, que nosotros estábamos, era mejor obra de la escuela de teatro, que era con la obra que todos nos recibíamos, digamos, y era la obra de los 3 turnos quien participaba. Yo me acuerdo pidiéndole a todo el mundo que participe, o sea, era como lo ganamos nosotros porque sí, porque teníamos más gente que nos dio bola. claro, que voten, que Muy voten. divertido, muy divertido. Sí, pasaban cosas, gente que se quejaba, gente que armaba tipo una carta y era como, somos nosotros que nos queremos juntar a hinchar las pelotas Sí. acá. No, muy bueno. Era como, Muy no te lo lindo. tomes tan en serio, por favor. Vos sabés que yo estoy dando clases ahora en la filial y se ve que la filial por alguna razón tiene 2 CP y están en la oficina de la filial están los 2 CP y yo cada vez que voy a buscar alguna cosita los veo y me río. Y a mí me pasa también que hay cosas del escudo en todos los centros culturales Olvídate. platenses. Sí, Es que ya. fue Sí. un teatro muy importante. Claro, hay cosas por todos lados, escaleras, o sea, como que a veces reconozco, uy, esto era del escudo, como que está, su espíritu está desparramado Sí. en otros espacios. Sí, bueno, y ahí, con todo eso junto, Beatriz, nosotras, Juli Rano, el escudo, el princesa, Sí, La un festín. cucaracha. las cucarachas. Las Bueno, cucarachas. sí, no spoileemos la hora. Ustedes tienen función, la próxima es para repasar y organizar un poco Sí. para quienes estén escuchando. Tenemos ahora programadas el 22 y el 29 de agosto y son a las 20-30 horas. Y las entradas las vendemos a través de nuestro Instagram, que es Colectivo Netel. O cualquiera de nuestros Instagram privados, no, personales. Que Claro. nos escriben Claro. ahí y ahí les tenemos unas entradas
para ofrecerles. Y están con otro proyecto también, ¿no? Que iban a hacer funciones, algo hablamos que... Yo te dije, no, sí, estamos con Bailó. Claro. Pero ese no es un proyecto del colectivo, sí participamos muchas de las que estamos en escena, somos todas de Netel, Roy hizo el planteo también lumínico de la obra. Eso estamos ahora el viernes, bueno, meto el chivo. Sí, por favor. Lo meto. Sí, para eso estamos. Este viernes y el viernes que viene, a las 21 horas en Teatro Abierto, estamos con Bailó toda la noche, tomó agua fría y se murió. Que es una obra, a mí personalmente, para mí es muy importante, es una obra a partir de mi biografía y hecha con amigas. Me encantó también, y además para mencionar que también sucede ese cruce con otros espacios, La Lechuza, por ejemplo. Total. Sí. Que a mí me emocionó también, me encanta cuando aparece los materiales de archivo de nuestra historia platense, ¿no? Sí. Y que somos un poco la generación que también tiene que cuidar lo que pasó anteriormente, sí. ¿no? Y que no se pierda en la memoria sí. todo lo que sucede en esta ciudad maravillosa, donde hay centros culturales por manzana. Tremendo, que, sí. Que a veces es un teatro y otras veces es una casa. Una casa, sí, bueno, en el caso de La Lechuza, así muy breve para no spoilear mucho la obra, pero está dentro de Bailó porque mi papá era actor y vivía en el teatro. Te voy a tirar una primicia. Ay, por Todavía favor. no lo lanzamos, pero vamos a hacer una función en La Lechuza. Ay, qué bien, sí, claro. Sí. Porque sí, lo que vos decís es como son lugares que todavía, igual, digo, La Lechuza ahora está reactivada con funciones y un montón de propuestas re lindas y qué loco, ¿no? Como viene de, no sé, yo cada vez que pienso en que ese lugar, era mi casa. Y ahora voy a ir a actuar, no sé, sí, como que sí, es sí. esto que te pasa con el escudo, que de Claro. repente esos espacios son un espacio donde habitamos, pero como como trabajamos de esta forma independiente y colaborativa y tal, terminan siendo hogares. Que se van resignificando también en el tiempo, ¿no? Como que se van superponiendo como esas películas donde ves muchos tiempos a la vez. Sí, total. Los recambios generacionales. Los recambios, sí. No, y esta ciudad que tiene tanto Sí. cultural, qué increíble. ¿Quieren pasar algún chivo más? Porque se nos escurre el tiempo. Escurre el tiempo. No, nosotras seguimos igual, no vamos a decir nada del futuro, pero seguimos trabajando como colectivo, o sea, claro. se vienen cosas. Sí, que nos sigan en Instagram, que ahí vamos a estar contando todo. Bueno, ya vendrá otra entrevista donde contarán sobre el proyecto nuevo, quizás esta búsqueda más hacia adentro que están necesitando ahora de volver a las bases. Y un poco, viste cómo es el proceso creativo también. Nosotras, después de todo este proceso, ahora estamos haciendo las funciones con el proyecto de Caminar dentro de un bosque, pero también tenemos esa obra colgada que hablábamos. Y claro. Con muchas ganas de retomar, o sea, también pasan esas cosas, ¿no? Digo, uno se va metiendo, también cada una tiene proyectos personales. Muchos. Como Cane con la obra de Bailó. Todas y tenemos todas. 1000 proyectos a la vez, así que bueno, Sí. eso, como ahí. Expandiendo. Todas productoras haciendo muchas cosas a la vez también, así que bueno, un placer tenerlas Gracias, acá en el Nati. piso. Nos vamos con Luna de Sildagna.